en los hospitales, ya sean públicos o privados. Más de una vez al mes te habrás ido al hospital, ya sea público o privado, y habrás pasado miles de cosas. Desde el portero hasta la enfermera, el médico o hasta los pacientes. Es un mundo aparte, pero un lugar donde sí o sí vas a parar. Inevitablemente. Lo que más le nos pega es llamar o irte para sacar el número para consultar, loco. Hola, sí, centro de salud. Yo quiero un turno para ginecología. ¿Será que puede ser en el turno de la mañana? A las 9 horas más o menos. Bueno, sí, espero. ¿Qué? ¡Dentro de 5 meses! ¡Pero dentro de 5 meses yo ya voy a parir! Cuando fuiste niño, fuiste a pediatría. Y si sos padre... Legalmente lo que nos pega, loco, es que te hacen esperar demasiado tiempo. Yo no sé qué es lo que están haciendo los médicos. Vos te dicen, señor, su turno a las 16 horas. Vos te vas a las 16 horas, son las 18, boludo, y todavía no te atiende el fucking médico. Quédate, boludo, le dije. Quédate, hoy no cenás, boludo. Quédate, o dormí con los perros hoy. Hola. Yo tenía hoy cita con el doctor Pérez, quédate, pero tú, dentro de 5 minutos. Quería saber si ya está disponible la cita. Sí, señor. Dentro de 5 minutos la atiende el Ok. doctor. Ok, perdón. Ay, ni escuincle. Llegamos hace 2 horas acá por tu puto problema de epilepsia y no me vienen a atender todavía. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Lo único bueno que vi fueron los culos de la enfermera. Dejá de jugar con tu juguete, chulo, la puta madre. Nos falta el enfermero argelado que te echa del pasillo. ¿Qué servicio más? ¿Qué servicio? ¡Mierda! ¡Tienen los humanos! ¡Familiares del paciente, por favor! Vamos a ir más cruzando así ya. ¡Por favor! ¡Se puede ir! Si tenés un primo que es médico, enfermera o algo, te habrá dicho alguna vez algunos casos raros. Casos médicos que ni ustedes se imaginan, que nunca viste ni en Doctor House, Grey's Anatomy o en otra serie de televisión médica. Muy bien, próximo paciente. Hola, joven. Hola, enfermera. ¿Qué problema tiene, jovencito? ¿Qué le podemos solucionar? Tengo mucha vergüenza en esta esto. Ay, no hay problema. En medicina no hay ninguna vergüenza. ¿Estás segura? Claro que sí. ¿Qué tiene las manos? ¿Qué tiene entre manos? Mire. ¡A la mierda! Para lo que trae entre manos, tenemos la solución. Acá te mostramos lo que muchos de nosotros pensamos que hacen los médicos mientras esperamos. ¡Pijama party! Dios mío, hace rato. Ahora no puedo tener nada. ¿Qué pasó? Hace 2 horas que estoy acá esperando para que la atiendan a mi nene. No puede ser esto. Hace 2 horas. Yo lo único que quiero es que me quiten un pique en el dedo gordo. Yo anoche me porté mal y ahora tengo una fisura. Ay, 3 horas de acá. Las fucking muestras, viejo, cuando te da ese potecito y tenés que ir al baño y decís, ¿cómo mierda agarro esa cosa y lo meto adentro? Ahora lo del pie está buenísimo, boludo. Ahora la sangre es todo un tema. O si no, tal la que no te encuentra nunca la fucking vena. Ay, sí, ese es mi primo, cuida coche, se va a crucificar, maembo. Sí, acá yo estoy trabajando y otra como siempre. Hace mucho no cobramos nuestro sueldo, pero igual no creo que nos crucifiquemos. Sí, no hay problema, dale. Espera, viene un paciente, espérame. Hola. Sí, ¿Qué señora. tal? Yo estoy trayendo mi muestra para que me hagan unos estudios. Ah, bueno, señora, esto es materia fecal, va a estar para dentro de 5 días. Ay, Dios mío, bueno, gracias. Dale. ¿Por qué tanto? Lorena, te traigo acá para un estudio de materia fecal, es para dentro de 5 días, por favor, te dejo a tu cargo. Los perros no eran el dulce. Ya, acá ya encontré. Están esos médicos que te recetan y te aconsejan remedios como si fueran tus padres. Buena onda, loco. ¿César Laboro? Hola, sí, doctor. Este tenés que tomar para tu dolor de cabeza, dolor de fiebre y para tu dolor de poronga. Ah, bueno, voy a tener en cuenta. A nivel de panderiero, ahorita ahí. Buscate una pendeja, chira. Doctor, pero es que hay veces que es de noche, ¿sabes? No hay nada. Sí. Yo quiero saber qué es lo que tanto tarda la ambulancia, boludo. Vos le llamás 911, viene la policía por la ambulancia, que es la que tiene que trasladar al paciente, que realmente siempre tarda, boludo. No sé qué es lo que tanto hace. Sí, acá, atento. Hay un posible enfermo ahí cerca de barrio Villamora, Gesamina, acá tú bien, ya dejó de la ambulancia. Atento, Cobra 1 acá, sí, estamos en zona R4. Aparentemente un herido ahí en esta zona de Villamora. Sí, señor.
Herido de camioneta, aparentemente. Sí, sí, ¿sobre qué es? Y sería una pelea pasional. Ok, ahí vamos. Móvil 1 yéndose para allá. Tenemos la sirena, será. Ahí está. Vamos a subirnos. Atento central, estamos llevando. Aparentemente su pendeja le dejó en la calle, le tiró la camioneta. Emergencia médica directo. Cambie fuera. Está con la gente, se móvil. Dice que la pendeja se gustaba de Taví. Mira. Y el otro le pilló con de Taví, será. Mira. Y había se metía también con ese Gerson, ese videobloguero. No, No sé qué. ese pero Qué idiota. puta, pero idiota, ese Gerson, boludo. Qué boludo. Parte de los videoblogueros, mamá. Aparatazo. No tienen la vida social. Así lo que da gusto, boludo, es re divertido hacer servicio de ambulancia, boludo. Esperar 2 horas a que te atiendan y cuando vas a entrar, visitador médico. Que te embocena. Siguiente paciente, Gerson Solís. Adelante. Siguiente, visitador médico, por favor, ¿se pueden pasar? Permiso. Adelante. Gracias, doctor. Mañana que va a traer los otros medicamentos que faltaban. Dale. Gracias. Siguiente. No me acuerdo, me pasó todo el dolor. Muy bien, chicos, no se olviden que estamos apoyando un concierto de una agrupación buenísima que se viene en vivo. Strike 3 se viene en concierto y no se olviden que será en Salemma Supercenter. Viernes 27 de septiembre. Con bandas como Raza, Break, Redimidos. Entradas anticipadas 40.000 guaraníes. Y en puerta 50.000 guaraníes. Así que comprarlo tempranito. Open Doors. Las puertas se abrirán a las 7:30 de la tarde. Esto será en Salemma Supercenter. Ruta Mariscal Estigarribia, kilómetro 9. Y por supuesto, Desoxigenados está apoyando este mega evento de Strike 3. Rock en vivo. ¡Capo! Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No te olvides de suscribirte, el botón para suscribirse está acá abajo. Tampoco olvides de darle me gusta a nuestra página en Facebook y de seguirme en Twitter, @desoxigenados. Lo único que le decía a los perros que si hay algo que no te gusta en tu trabajo, no vayan a crucificarte, boludo. O sea, hacer una... ¿qué puede ser, boludo? Una hueva de hambre. ¿Sabes cuál sería una buena forma de manifestarse? ¡Empelotarse, boludo! ¡Nos vemos en el próximo vlog! Yo lo único que quiero que me quite un dedo... ¡Un dedo de mi pie! Strike 3 en vivo en Paraguay. Tour Memories 2013. El viernes 27 de septiembre en Salemma Supercenter. Strike 3 en concierto. Entradas anticipadas en venta en Zeppelin 40.000 guaraníes. En puerta 50.000 guaraníes. Open Doors 19:30 horas. Strike 3 en concierto. Organiza MK Producciones. Apoyan Zeppelin, Salemma. Auspician Ayala Automotores. DIRCEL.